Y justamente estábamos haciendo esto de prueba. Sí, para ver si le podemos No sacar. está muy bien, no está preparadísima la clase como para decir, a ver, Pero pero algo vamos a lograr, creo, de sacar por lo menos. sacarle duda. Algo. Bueno, bueno, arranquemos. Vamos con el primer ejercicio. En sí, este tema es campo eléctrico. Tiene algo demasiado que ver con el trabajo práctico anterior. No sé si se dieron cuenta, si vieron que la fórmula del campo eléctrico es muy similar a la de la fuerza eléctrica que vimos en el TP1. Son muy similares. Y bueno, ahí definimos qué es el campo eléctrico según lo que nos mandó el profe, que es toda el área que afecta a una carga puntual, todo lo que rodea, digamos, una carga puntual. Todo, una, todo lo que rodea una carga puntual presenta un campo eléctrico. Y ahí podemos hacer la comparación, por acá está, que el campo eléctrico va a ser igual a la fuerza eléctrica que vimos en el trabajo práctico anterior sobre la carga puntual que vamos a trabajar. En diferencia con el trabajo práctico anterior, que teníamos la relación entre dos cargas, en el campo eléctrico solo trabajamos con una carga puntual, ya sea una esfera hueca, eh, un cilindro. Y acá tenemos la fórmula que en la cátedra la pusieron así, también la pueden expresar de otra forma. Acá está expresada con el vector posición. Más que nada está expresada de esta forma cuando nosotros trabajamos en forma vectorial. Dicho sea el caso que nosotros en todo el TP resolvemos con respecto al módulo de este vector. Entonces siempre encontramos valores escalares, digamos. Esto lo podemos trabajar así, como 1/4pi la permeabilidad del vacío, o es lo mismo todo esto que la constante eléctrica que ya habíamos visto en el trabajo práctico anterior, que también esto habíamos visto en el trabajo práctico anterior. Como vemos, tenemos la diferencia de que solo trabajamos con la carga puntual. Analizamos todo el entorno de la carga puntual, que sería su campo eléctrico. Tarán, tan, tan. Y ahora pasamos al ejercicio 1. Bueno, el ejercicio 1 dice que tenemos una carga puntual de 5 microcoulomb que se coloca en el centro de una esfera de, de un radio de 12 centímetros. Y nos pregunta cuál es el flujo eléctrico a través de la superficie de la esfera. Acá nosotros, no sé si a ustedes lo utilizan de esa forma o cómo lo resuelven, pero les recomendaríamos que utilicen esta forma de resolución del ejercicio, digamos, que pongan todos los datos que le da el ejercicio, la incógnita y bueno, algo más metódico, digamos, para que puedan desarrollar bien el ejercicio. Lo que nos da de dato es el valor de la carga, ya lo expresamos directamente en el sistema internacional para que no tengamos inconvenientes al resolverlo en Coulomb, el radio de la esfera, que lo pasamos al sistema internacional también. La constante eléctrica, eh, podemos usarla, o si no, podemos usar su variante, que sería la permeabilidad del vacío, que sería 1/4pi por la constante eléctrica. Bueno, lo que nos pide este ejercicio es calcular el flujo eléctrico. Acá tenemos dos formas de calcular el flujo eléctrico. Una, la, la más sencilla de todas, que con esto hacen un simple paso y ya tienen el flujo eléctrico. Que ahora mi compañero le va a explicar cómo sale la fórmula de flujo eléctrico de la forma uno. Se puede hacer de dos formas este ejercicio, así que si quieren verlo, mi compañero lo va a explicar ahora. Bueno, pone Mira, digo, bueno, ahí como se puede observar, en la primera fórmula que aparece es el flujo eléctrico, nos está diciendo que es igual a la integral de la superficie cerrada del campo eléctrico por el diferencial de superficie.
por el producto escalar del diferencial de superficie. Para eliminar el producto escalar y eliminar los vectores, y que nos quede una ecuación de módulos, usaremos el coseno del ángulo. Entonces, para que la superficie, como ahí dice, al ser la superficie cerrada una esfera y el campo eléctrico generado por esta carga puntual en el centro de la misma, los vectores que, que se crea en cada uno tienen un ángulo respectivo de 0, porque si son circulares las dos y no tienen ángulos entre sí, por lo cual el coseno de 0 es igual a 1. Eso nos permite dejar solamente los módulos, trabajar con los módulos. Bueno, después la ecuación, no, a ver, locura, podéis marcando la siguiente para que vaya esa. Bueno, esa ecuación nos establece, bueno, ahí ya simplificamos, se fue el coseno. Como sabemos, el campo eléctrico, como explicó mi compañero anteriormente, es igual a la ecuación que habíamos visto de fuerza, solo que sin una carga. O sea, se usa solo una carga, no dos. Entonces ahí lo que se hizo fue reemplazarse el valor del campo eléctrico. Y bueno, como la superficie cerrada en este ejercicio es una esfera, sabemos que la superficie de una esfera, o sea, la integral de superficie de una esfera, sería igual a 4pi por radio al cuadrado. Por lo cual, reemplazando estos valores en la ecuación, nos determina la fórmula que terminamos usando para resolver el ejercicio, que es la carga sobre la permeabilidad en el vacío. Ese es el flujo. Pero en realidad salió de un procedimiento más grande como soy yo. Y bueno, eso es. Eso es la explicación de cómo llegamos a encontrar que el flujo eléctrico es igual a la carga sobre la permeabilidad del vacío. Que lo podemos, con los datos que ya teníamos, si nos piden calcular el flujo, ya teníamos la carga neta como dato. Y bueno, teníamos la permeabilidad del vacío que la podemos sacar de la constante, que también es una constante, ¿no? Y tranquilamente de la forma 1 pueden encontrar el flujo eléctrico. Es un simple paso de matemático, tac, tac. Y nos da este valor. Exactamente, se puede usar para todas las esferas, Gastón. Siempre que sean esferas huecas. Ahora, pasando a la forma 2 de resolverlo, es más que nada es lo que veníamos viendo en el trabajo práctico anterior, directamente con la fórmula de campo eléctrico, usamos la constante eléctrica por la carga puntual que estamos analizando sobre el radio cuadrado. Otra vez repetimos lo mismo, es muy parecida a la de la fuerza eléctrica, no se vayan a confundir, en el cual es la relación de dos cargas. Pero acá en el campo eléctrico solo usamos una sola carga. Acá como como vimos anteriormente con mi compañero, la variación de la superficie de la esfera nos da 4pi por radio al cuadrado. Y bueno, ya tenemos las dos partes del ejercicio, digamos, para resolver el flujo. Ya tenemos el campo, que tranquilamente ya lo podemos calcular porque tenemos todos estos datos, y lo que es la fórmula de la variación de la superficie. Reemplazando todos estos valores, podemos simplificar los radios cuadrados de la superficie y del campo. Y eso nos queda una fórmula más simplificada del flujo, que nos queda constante eléctrica por la carga puntual por 4pi. Y resolviendo todo esto, nos tiene que dar aproximadamente el mismo valor que nos dio en la forma 1. La diferencia acá en los decimales es por culpa de la permeabilidad en el vacío. Si nosotros volvemos hacia atrás, cuando tomamos la permeabilidad en el vacío, acá no terminan estos decimales. Digamos, cuando calculan el 1/4pi por la constante eléctrica, le dan unos 4 decimales más.
Y eso hace que se genere este error de decimales en la diferencia de las dos. Pero para el profesor y creo que para la mayoría, de las dos formas que lo hagan, está correcto, digamos. Y eso sería todo el ejercicio 1. De las dos formas que lo quieren hacer, digamos, sería correcto. Bueno, pasemos al ejercicio 2. ¿Han Bueno, entendido? ¿han entendido? Respondan, por favor. Así. Más o menos. Ok, entonces podemos continuar. Bueno, continuamos con el ejercicio 2. No varían mucho, digamos, acá con el ejercicio 1, solo Siempre que que sean esferas, no van a variar mucho en lo que es la resolución. viéndolo otra vez nos piden calcular el flujo eléctrico y nos pide una cosa más. Nos pide indagar si el resultado depende del radio. Si nosotros podemos llegar a la fórmula de flujo eléctrico total sin, sin involucrar el radio. Y bueno, haciendo un análisis otra vez, tenemos de dato la carga puntual, la carga Q, tenemos el radio de 22, todo lo pasamos al sistema internacional. Siempre lo ponemos a la constante eléctrica porque en algún otro momento lo utilizamos, así la pasan directamente. Y bueno, ahora, ¿cuál es el flujo eléctrico total a través de la superficie completa del cascarón? Si hacemos un estudio de la superficie completa del cascarón, tenemos que tomar eh, todo el análisis de la superficie con la variación de la superficie de la esfera. Entonces lo que hacemos, utilizamos otra vez la fórmula que estábamos utilizando, utilizamos de vuelta, flujo igual al campo por la variación de la superficie de la esfera, o diferencial de la superficie de la esfera. Es una porción pequeña que se está tomando en el análisis del flujo. La cual al integrarla nos dará la fórmula, el valor de 4pi por radio al cuadrado. Si se integra el diferencial de superficie. Reemplazando otra vez y simplificando todo, nos queda como en el ejercicio 1, la constante eléctrica por la carga por el 4pi. Acá nos salteamos unos pasos que lo voy a volver a ver acá. Vieron que nos preguntaban si si el flujo eléctrico dependía del radio. O si analizamos bien el estudio del flujo eléctrico con respecto a esta fórmula, nos damos cuenta que de una u otra forma, cuando reemplazamos los valores del campo eléctrico y del diferencial de la superficie, simplificamos los radios. Entonces es como que ya directamente no nos hace falta saber qué radio tiene la esfera y podemos calcular el flujo eléctrico de cualquier esfera. Pasando de vuelta, nos salteamos todos los pasos y llegamos a eso. Constante eléctrica es igual a la carga puntual que vamos a analizar por 4pi. Y con eso encontramos el valor del flujo sin depender del radio. Para cualquier hemisferio del cascarón, el flujo no depende del radio de la esfera, depende únicamente de la carga encerrada por el cascarón esférico. Y acá vemos la gráfica más o menos de la expresión de lo que tenemos que interpretar. Cada línea de campo que atraviesa la esfera pequeña también atraviesa la esfera grande. Entonces el flujo total a través de cada esfera tiene que ser el mismo. Eso define también lo que es una esfera con una carga distribuida simétricamente. Cada punto del cascarón o de la esfera va a tener el mismo campo eléctrico. No hay variación en eso. Ahí vemos que del mismo punto, a ver si lo puedo señalar acá, que pasa sobre la superficie de la esfera, pasa sobre la superficie del cascarón.
Y eso nos da lo que estamos expresando acá, que el campo eléctrico no va a variar en una esfera que sea con una carga distribuida uniformemente. Y nos pedían en la otra parte. Y nada más nos pedía eso, digamos. Nos pedía interpretar el flujo y encontrar la forma o ver si podíamos utilizar o no el radio o si dependía de él, digamos, el flujo eléctrico. Y nos damos cuenta que con este estudio no hay relación, digamos, que podemos obviarlo directamente al radio porque depende únicamente de la carga encerrada por el cascarón. ¿Alguna duda del ejercicio 2? Así seguimos. Digan sí, no, no, sí, sí, no. Uy, no entendió. Volvamos. Tengo dudas con el... ¿Qué? Con el punto B. O sea, al calcular la fórmula, al observar la fórmula, no, no. Al observar la fórmula nos podemos dar cuenta que el radio se simplifica. O A ver, sea, ahí en la vuelvo para ecuación atrás. el radio se simplifica y al simplificarse nos está demostrando que el flujo directamente no depende del radio, solo depende de la carga encerrada. Porque fíjense que el 4pi es una constante y la K sub E es una constante. Por la única que está dependiendo en ese momento es de la carga, que está encerrada dentro de la esfera. No sé si ahora me ha comprendido. Justamente en cualquiera de los hemisferios significa alrededor de la superficie. Pero alrededor de la superficie, si los calculamos en cualquier parte del radio de la superficie, no nos determina de que, o sea, no depende del radio. O sea, ya en la fórmula nos dice. Bueno, a ver, el B. No sé si ahora me entendió o no me entendió. En sí lo que hay que expresar en el B es, digamos, al darnos cuenta en el primer punto que no directamente no dependemos del radio, si nosotros queremos calcular en cualquiera de los otros puntos de la esfera o hemisferio de dentro de la supuestamente en el, del cascarón y la esfera hueca que está Superficie. dentro, es el mismo campo eléctrico. Entonces directamente es como que si vos lo calculás de una u otra forma te va a dar el mismo valor de flujo. ¿Entendieron? No, no entendieron. Ahora sí entendió, creo. Tan, 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 tan. Generalmente siempre va a estar en el centro, Diego. Nunca te van a poner en otro lado, en una punta. Generalmente siempre te lo ponen así. Después hay otros tipos de ejercicios que se van a ver más adelante que capaz que lo resolvamos directamente mañana. Hoy día vamos a ver hasta el punto 6. Bueno, avancemos un poco más entonces. Pasemos al 3. El 3. Algo había de diferente acá que creo que teníamos que tener muy en cuenta. El campo eléctrico en cualquier punto de la superficie de una esfera hueca. Bueno, acá ya no nos estás pidiendo nos pide más el campo eléctrico. No, pero creo que es lo mismo. No, claro, la Dice, diferente de acá de comparación del otro ejercicio era que ahora tengo que calcular la carga neta de la esfera, digamos. Es solamente un pasaje de término, si lo ven acá, ya nos dan todos los otros valores, nos dan el campo, nos dan el radio, tenemos la constante que es una constante, pero ahora sí nos piden la carga neta. Lo único que tenemos que hacer es otra vez utilizar la fórmula de campo eléctrico, ya tenemos como dato el campo, tenemos como dato la constante, y tenemos como dato el radio. Lo único que tenemos que hacer es despejar la carga neta y calcularla.
no es nada de otro mundo, creo. Ahí pasemos al otro. Los primeros ejercicios en general son bien similares, así que no van a tener problemas. Sí, los profes no varía mucho esta parte, digamos. Creo que en el primer TP también decía uno medio parecido que te pedía calcular la carga neta y que venía calculando la fuerza, digamos. Es lo mismo. Es despejar los valores y con esto calculas la carga neta. En el B, que decía, se puede concluir que todas las líneas de campo eléctrico se reparten de forma uniforme con la misma magnitud en la superficie de la esfera hueca. Es lo que venimos expresando hace rato, digamos. Al tener un campo eléctrico uniforme, cada punto que nosotros tomemos va a ser siempre el mismo. Para, Es dijo Gastón. ¿Qué pasó, Gastón? No sé qué. No, ya está. Bueno. Bueno, ahora pasemos no sé si creo que el 4 es el más teórico. Este lo encontré o lo terminé de resolver gracias a un chico que lo subió al grupo, que medio que lo había entendido de una forma más simplificada de lo que yo lo estaba resolviendo y bueno, fue más sencillo resolverlo, así se los presentamos acá. En sí nos pide que demostremos la intensidad de campo eléctrico, que la intensidad de campo eléctrico bueno, en un punto fijo, en un punto justo fuera del cascarón esférico, uniformemente cargado. Y tenemos que comprobar que el campo eléctrico es igual a la densidad superficial sobre la permeabilidad en el vacío. Donde la densidad, ¿cómo era eso? Bueno, El, decía, densidad superficial. Sí. todo Es eso. la carga del área sobre el cascarón. Está bien. Y bueno, O esto sea, lo saqué. hay diferentes, Bueno, pero explícalo vos, hay, Juan. bueno, hay diferentes tipos de densidades. Hay densidad lineal, densidad superficial y densidad volumétrica. Como sus nombres lo dicen, lineal es porque es una línea, superficial es una superficie cerrada y volumétrica es un volumen. Puede ser una esfera, como anteriormente, pero en vez de ser una esfera hueca, es una esfera maciza. Ahí ya hablamos de superficiales, de densidades volumétricas. A ver. Por acá estaba, ¿no? Sí, acá Eh, está. Sí, acá lo saqué. bien, ahí están las densidades volumétricas, superficiales y lineales. Y bueno, a partir de esto nos pide, bueno, como ya tenemos la densidad superficial, tenemos que encontrar la forma de que el campo eléctrico sea igual a la densidad superficial sobre la permeabilidad en el vacío. ¿Y cómo hacemos eso? Y creo que está un poco más sencillo. Lo que hacemos es analizar que la variación de la carga es igual a la densidad superficial por la variación de la superficie que estamos analizando. Gracias a esto podemos encontrar que, digamos, reemplazando todos estos valores, podemos encontrar que el campo eléctrico es igual a 1 por 4pi, que esto sería acá, Pero, ¿qué? pero para que lo entiendan mejor, abrí el Chaparro, el libro de Chaparro. En la La parte que vos página decías. siguiente a la que yo estaba. Sí, Listo, la listo, página listo. siguiente a la que yo estaba. Bueno, ahí, miren, si pueden observar, la primera ecuación que aparece ahí es la ecuación que ya habíamos resuelto anteriormente, que el flujo eléctrico es igual a la integral de superficie cerrada del campo eléctrico por el diferencial de la superficie gaussiana en este caso, que va a ser igual a la carga encerrada sobre la permisibilidad en el vacío. Bueno, ahí ya habíamos establecido que cuando se aplica como son paralelas los vectores que existen entre las dos superficies, el coseno del ángulo es 1. Bueno, partiendo de eso, abajo,
Partiendo de eso, ahí podemos recordar nuevamente que el flujo era igual a, o sea, la superficie, a ver, Flujo eléctrico. sí, que el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico, bueno, el campo eléctrico por la integral cerrada de la superficie, que en este caso vuelve a ser, o sigue siendo una esfera, el cual la densidad es 4pi por radio al cuadrado, o sea, la integral que está acá al costado. Bien. Por eso, reemplazando todo eso en la ecuación principal, nos da el resultado que obtenemos acá abajo, que es la ecuación que dice el campo eléctrico es igual a la carga sobre 4pi por epsilon sub 0 por r al cuadrado. Pero nosotros sabemos una cosa, que 4pi por radio al cuadrado es igual a la superficie. Y carga sobre superficie es igual a densidad superficial. Ahí está en la otra ecuación que había representado hace rato mi compañero. La densidad superficial es carga sobre superficie. La densidad lineal es carga sobre longitud. Y la densidad volumétrica es carga sobre volumen de la superficie gaussiana. Y con eso podemos concluir que Ahí con acá eso nos ya queda. se determina de que nos queda densidad superficial sobre epsilon sub 0. Bueno, bien, volviendo al trabajo, es todo, No sé si copiamos directamente todo el análisis de la integral para encontrar el campo eléctrico. ahí Ahora lo hacemos, resolvió un poco, claro, así que paso por paso, digo. más complicado lo vi yo. No sé, ustedes. Sí, no sé, a veces yo Vamos, les explicaba si lo mostrarles eso. entienden, si lo entienden. Bueno, acá lo que hicimos es copiar todo el análisis de la densidad superficial. Lo que hacemos acá es como, nos centramos solamente en el campo eléctrico. Ya hicimos el análisis de que la variación de la carga que iba acá anteriormente, la reemplazamos y quedó todo esto. Bueno, una vez eso, como r cuadrado es una constante, lo sacamos de la integral. A efecto de eso, nos queda solamente dentro de la integral la densidad superficial por la variación de la superficie. Ahí como decimos que la densidad superficial también es una constante, la sacamos afuera también y solamente nos queda la variación de la superficie. Y una vez que calculamos esto, es una integral cerrada, creo que me faltó ahí el S, Sí, el el SI símbolo de también, cerrado. y el símbolo de cerrado. Y eso nos da directamente la superficie. Y la superficie de la esfera es 4pi por el radio al cuadrado. Una vez conocido esto, reemplazamos todos los valores, reemplazamos ese y recordamos que también que la constante eléctrica es igual a un cuarto de pi por, por la primera en el vacío. Reemplazamos todo y ahí vemos cómo se simplifican todas las cosas, todo. El 4pi se va con el 4pi de la superficie, el radio al cuadrado que veníamos del campo se va con el radio al cuadrado de la superficie y nos queda lo que nos pedían en el enunciado, que tratemos de llegar a que la densidad superficial, que el campo eléctrico sea igual a la densidad superficial sobre la permeabilidad del vacío. Y con eso queda comprobado. No sé si le entendieron a mi compañero o me entendieron a mí, pero así quedó, digo. ¿Alguna duda? No se entendió. No Ah, entendió. A ver, ¿cómo hace? A ver. pero, ¿cuál no entendió? ¿El tuyo o el mío o directamente ninguno? Sí, la coma. ¿Cuál coma? No, no, se entendió. Ah, sí se entendió, creo.
Ah, bien, bien, Ok, bien, bien. ok, ok, ok. Bueno, pasemos al ejercicio 5. Acá creo que entra un poco más ya a un terreno más del análisis. No sé, creo que está emocionado con la esfera. Todos los ejercicios eran de esfera, 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 esfera. Y dos, tres de cilindro, ¿no? Bueno, terminemos. Considera un cascarón esférico delgado de radio 14 centímetros con una carga total de 32 microcoulombios. Distribuida uniformemente, esto sí, marquen importante, distribuida uniformemente. Este nos va a ayudar bastante. Creo que se puede hacer de varias formas este ejercicio. Yo lo hice de una manera que sea sencilla, entendible, no tan complicada como lo mandaban los profes, ¿no? Encuentre el campo eléctrico para las siguientes distancias desde el centro de la distribución de carga. Para un radio de 10 centímetros y para un radio de 20 centímetros. No tengo el gráfico acá, pero cuando vemos que es un cascarón esférico, creo que vieron el ejercicio 13 que mandó el profe. Una sola parte es eh, que tiene campo eléctrico, en el medio no hay carga, como es hueca, es vacía, y afuera tiene otro estudio, digamos. Bueno, más o menos se relaciona al ejercicio 3, pero bueno, lo expliquemos. Tenemos de dato carga neta del cascarón, que es de 32 microcoulombios, lo pasamos otra vez al sistema internacional. Radio, también lo tenemos de dato. Carga constante eléctrica, lo ponemos siempre porque no hace falta. Nos pide calcular el campo eléctrico para el radio de 10 centímetros y el campo eléctrico para el radio de 20 centímetros. Acordémonos que el cascarón tiene 14 centímetros de radio, así que está entre medio de los dos. Uno va a estar adentro de la esfera hueca y el otro va a estar afuera de la esfera hueca. Bueno, cálculo. Considera una superficie gaussiana de radio, bueno, expresado en sistema internacional, tenemos que, por la ley de Gauss, otra vez, volvemos a la ley de Gauss. La ley de Gauss nos dice que el campo eléctrico es igual, el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico por la variación de la superficie. Y también puede ser la carga neta por la permeabilidad en el vacío, como ya veníamos representando. Acá como no teníamos carga neta en el entorno, porque si, bueno, no tengo la gráfica, hoy creo que está en el fondo, medio parecido al 13. O sea, al ser una hueca maciza, ser una esfera hueca, las cargas se ubican sobre la esfera. Entonces no va a haber carga dentro y la esfera es de 14 centímetros de diámetro, ¿qué? Centímetros de diámetro creo que era. Sí, Bueno, me parece, es de 14 y sobre los 14 están todas las cargas. Si vos te ubicas adentro, no hay ninguna carga adentro de la esfera. entonces Entonces, al no haber carga, no hay flujo. al no haber carga, no hay flujo, volvemos, Por eso es que el nos quedamos acá, flujo en los 10 centímetros es igual a cero, porque está ubicado dentro de la esfera, hueca, no hay nada que es dentro, hueca. entonces tenemos una carga neta cero, y eso hace que nuestro campo eléctrico, en nuestro flujo eléctrico, sean igual a cero. No existe campo eléctrico alguno debido a la no existencia de carga en el entorno considerado, bueno, en el entorno del radio de 10 centímetros. En el B, considerando la superficie gaussiana de radio expresada en el sistema internacional, el radio, tenemos que, por la ley de Gauss, lo mismo, pero ahora la ventaja que tenemos es que la carga neta se la toma completamente como si fuera una esfera. Eso es uno de los pequeños, ¿cómo se puede decir? A- a- Anotadores importantes, cosas importantes que tienen que anotar. Cuando ustedes se paran afuera de una esfera, sea hueca o sea maciza, se la toma como si fuera una esfera completamente maciza. Si se paran afuera de una esfera. Ustedes cuando se paran afuera de una esfera no saben qué hay adentro. Entonces directamente se toma como si fuera una esfera maciza. Como si Ese fuera es una uno de carga los... puntual. Una carga puntual, eso es lo que dice el libro, una carga puntual, se toma como si fuera una carga puntual. No importa lo que tenga dentro, vacío o no, se lo toma como una carga puntual. Y hacemos esto en el ejercicio.
tenemos la carga neta, pero también tenemos el radio. Entonces lo que hacemos, utilizamos la fórmula y hacemos un pasaje. Pasamos a la otra. Tenemos acá la carga neta. Hicimos el pasaje de lo que estaba, que era la variación de la superficie, lo pasamos hacia abajo, que es 4pi por radio al cuadrado, como ya teníamos esto, que era la primera del vacío. Y bueno, como ya tenemos todos los valores, tenemos el radio, tenemos la carga, la periodicidad es una constante, podemos encontrar el campo eléctrico a los 20 centímetros, que sería fuera del cascarón. Y eso sería la resolución del ejercicio 5. ¿Alguna duda? Chan, chan. No hay dudas para eso. A ver, uy, Dudas. sin dudas, listo. Pasamos al 6. Vamos rápido, parece que entienden todo. Igual, haciendo una búsqueda importante, encontré un montón de ejercicios parecidos y eso. Si quieren, se los paso. Y el ejercicio 4 se los paso separado, digamos, porque es muy engorroso y si no lo encuentran y esas cosas, se lo paso por separado al Google Classroom. Bueno, seguimos. El 6. El 6 me dice que una esfera aislante de 8 centímetros de diámetro tiene una carga de 5,7 microcoulombios, uniformemente distribuida. Esto creo que otra vez, siempre cuando dicen uniformemente distribuida, lo pueden tomar de varias formas. Que creo que este era el ejercicio que yo les decía, que sirve mucho que sepan eso. A través de su volumen, otra cosa más, uniformemente distribuida, a través de su volumen, calcule la carga encerrada por superficie esférica con los siguientes radios, 2 y 6. Cuando dice uniformemente distribuida a través de su volumen, vamos otra vez a lo que sería a la densidad volumétrica. Volumétrica. Gracias a la densidad volumétrica podemos relacionar este ejercicio y podemos sacarlo muy, muy fácilmente. Porque la densidad volumétrica es la distribución de la carga uniformemente, digamos, sobre el volumen. Entonces nosotros podemos tranquilamente, bueno, creo que lo voy a expresar ahora para que se pueda ver mejor. Porque si ustedes tienen una esfera maciza, ustedes tienen que seccionar la parte que van a utilizar de la esfera, que sería de los 2 centímetros. Acá hay un pequeño, no sé si era truquillo o algo para que se distraigan. Acá tiene 4 centímetros de diámetro. Digo, 8 centímetros de diámetro, entonces tienen que tomar 4 centímetros de radio. Y eso hace que estos 4 centímetros de radio de la esfera estén entre los 2 y 6 que tienen que analizar. Igual de lo que estamos haciendo hace rato. Pero acá tienen que darse cuenta que es una esfera maciza, aislante. Entonces lo que nosotros hacemos es una diferencia de volúmenes con la densidad volumétrica. Eso lo vamos a ver más enseguida. Tenemos como dato la carga, tenemos como dato el radio de la esfera, el radio en el que queremos calcular, que sería el radio 1 y el radio R. Entre estos dos queremos calcular la carga, creo que te piden. Bueno. Sí, la carga. ¿Cómo? Las cargas en los dos, en los tres. Tengo que O calcular sea, la ahí tenés carga. carga sobre, dentro y fuera. Te piden los tres. Sobre, dentro y fuera vendría a ser para saber. Y bueno, para calcular eso, acá lo que yo les decía. Gracias a que nos dice acá que es uniformemente distribuida a través de su volumen, significa que esta carga de 5,7 microcoulombios está distribuida completamente uniforme en toda la esfera. Entonces lo que podemos hacer acá es no sé si un atajo que yo hice,
es tomar estos 5,7 microcoulombios y decir que esto afecta a todo el volumen de la esfera. Eso nos facilita y decimos que, uy, ¿dónde me fui? Que la densidad volumétrica va a ser igual a 5,7, lo mismo que la carga, pero aplicada a toda la esfera. Eso nos va a servir bastante. Ahora lo vemos por qué. Es una distribución de carga simétrica, el campo eléctrico tiene dirección radial, su módulo es constante en todos los puntos de una superficie esférica concéntrica de radio R. Eso es lo que yo le quería decir hace rato. Al ser una distribución homogénea, el módulo del campo eléctrico siempre va a ser el mismo y por ende podemos tomar tranquilamente la variación volumétrica, la densidad volumétrica como la misma que el de la carga. Para calcular la carga neta encerrada que tenemos, que nos pide el ejercicio, hacemos el análisis entre R y R1, que serían entre 2 centímetros y 4 centímetros. Hacemos que la carga neta encerrada, esta es una fórmula importante que creo que la utilizamos después en el ejercicio 13, que la carga neta encerrada es igual a la densidad volumétrica por el volumen de carga encerrado. Acá es donde aplicamos lo que veníamos diciendo. Con esto podemos calcular la carga neta encerrada, tenemos el valor que nosotros interpretamos que es el mismo que el de la carga, pero repartida en toda la esfera, por el volumen de la parte del radio de toda la esfera. Este sería el volumen de toda la esfera, menos el volumen del radio que nos están pidiendo, que sería 2 centímetros. Entonces lo que hacemos acá, sacamos factor común 4 tercios de pi y nos queda una diferencia entre los dos radios y ya tenemos este valor, tenemos este valor, tenemos este valor, tenemos este valor. Lo que hacemos es reemplazarlo y nos queda esto. No se olviden acá que todo esto iba al cubo, no es que está ya directamente expresado. Se tiene que elevar al cubo esto, menos todo esto elevado al cubo, porque necesitamos ese metro cúbico, ese volumen, para simplificar este metro cúbico, porque la carga neta nos tiene que dar en coulombs. Y bueno, y así sacamos la porción de la esfera, la carga de la porción de la esfera que nosotros estamos, que está pidiendo el enunciado. Bueno, lo mismo se hace para la carga 2. Acá utilizamos R2 y que sería 6 y 4. Acá yo apliqué algo que no sé si lo que estará bien considerado, pero lo vi en varias partes. Acá utiliza siempre el mayor radio menos el menor radio, porque, digamos, nos puede dar la carga neta negativa y eso no es posible. Sí puedo tener una carga negativa, pero para el estudio que estamos haciendo ahora, de que sea todo estructurado y todo módulo y todo constante, creo que sería lo más indicado. Para no complicarse, pero creo que es lo mismo, digo. Si haces lo gráfico y lo expresas y lo explicas de la forma que es correcta, va. Bueno, lo mismo que veníamos haciendo hace rato, tenemos la densidad volumétrica, sacamos el 4 tercios de pi, ahí es lo que le decía, yo tomé la diferencia del mayor radio menos el menor radio para que no me salga la carga neta encerrada negativa. Y como observamos, la carga neta de afuera es mucho mayor que la carga interna. Y eso sería todo. ¿Alguna duda? Uy, creo que ya hay como 6 mensajes. A ver. ¿Hasta dónde llegamos, Dice Juan? Elías, yo decía hasta el 6, pero si querés dar el 7, bueno, lo da el 7. Espera, veamos que el 7 es medio parecido. Dice El Elías 7... que no está en el claro. Locura. Manda el link. bueno, lo voy a mandar ahora cuando vuelva al grupo, cuando termine la clase.
Acá Bueno, hacemos el mismo estudio, lo vamos a ver rápido el 7. El 7 es medio B y ya fue. 8 y 9. 10 y 11, Sí, 10, 11, 12 y 13 no son los más difíciles. Yo decía, para continuar con esos mm, mañana. Bueno, no sé, le preguntamos a los chicos, porque el 13 ya lo mandó el profe y si quieren se lo explico después, no sé. A bueno. ver, ¿tienen alguna duda con lo que ya veníamos viendo? Sin duda, Sin duda. día. ¿Pasemos al 8 o qué decís, Juan? Pasar, ¿Qué? pasar. Bueno, y si necesitan ayuda del 10, 11, 12, nos preguntan mañana. O sea, nos dicen y bueno, Sí. continúa con Bueno, el 8 y 9. vamos a llegar hasta el 9, vamos a llegar hasta el 9. Bueno, el 8 nos dice, una esfera aislante de 10 centímetros de radio tiene una densidad de carga uniforme a través de su volumen. Ah, espera. El 8 es el mismo que el otro. Eso, por eso no lo hice. El 8 es muy similar al anterior. Muy similar, así que no se cansen. Digamos, este no lo hice. Directamente pasemos al 9. Porque este es muy similar. Ya con lo que vimos, ya el 8 lo pueden hacer. Este lo dejé como tarea, digamos, porque no lo iba a hacer Tarea ni a para gancho. Tarea para la casa. Sí tengo los resultados, así que si lo hicieron, mándenlo y lo comprobamos. Bueno, pasemos al 9. Esto sí ya pasa a otro ámbito, que es la densidad de carga lineal. Y bueno, con esto ya empezamos la parte de, son pocos ejercicios de cilindro hueco, y creo que este es el más representativo del resto. Los otros son un poco más con par de chiches, pero es lo mismo, ¿no? Un filamento recto de 7 metros de longitud, cargado uniformemente, tiene una carga total positiva de 2 microcoulombios. Una cartulina cilíndrica, una cartulina cilíndrica, no cargada, de 2 centímetros de longitud. 10 centímetros de radio envuelven el filamento en su centro, con el filamento como eje del cilindro. Utilizando cualquier razonable aproximación, razonable, es como que si Copia pega llegan como sea, pero lleguen, determine el campo eléctrico en la superficie cilíndrica y el flujo total a través del cilindro. Bueno, acá ya entramos a la densidad, creo que ya lo habíamos visto por acá. Densidad de carga lineal, estaba... Ahí está la línea. Ah, bueno. ¿Acá estaba la lineal? O sea, la Ah, sí, acá ecuación está. estaba ahí. Sí, acá está la lineal. Pero lo que a nosotros nos hace falta era esto. Hay un par de movimientos que no los quise poner en el ejercicio porque son algo complejo. No sé, digamos, yo no quise interpretarlo de una forma más, guau, no sé, que se pase demasiado. Como dice que lleguemos como sea. Digamos. Tenemos los datos, la carga total del filamento. Tenemos la longitud del filamento. Lo tenía por ahí la imagen, pero la vena la voy a agregar cuando sube el PDF, digamos, porque no dio el tiempo. El radio, el radio de lo que forma la hoja, la cartulina cilíndrica. ¿Es En una la página cartulina o no? 24 ¿En la hay página un hilo 24? conductor cargado. En la página 24 hay un ejemplo de, o sea, una gráfica de un hilo conductor cargado en el libro Chapar. Página 24. 24 acá. Ahí se puede observar más o menos. Algo así Y era, está, digamos. es una, Teníamos acá super. sí, ¿Es una qué? Bueno, nosotros si queríamos interpretar lo que nos dice el ejercicio, acá tendríamos nuestros 7 centímetros, no, 7 metros, de acá hasta acá, y nosotros como si fuera una hoja, una lámina. Ah, sí, no, ni me fijé. Creo que sí estaba. yo no me fijé sinceramente, porque yo no hago la materia, pero bueno, A ver, veamos. la próxima Yo vez. creo, cuando fui abajo de este PDF, es como que empecé a ver garabato y esas cosas, y dije, estas cosas tan mal. Ah, bueno, acá está. Eso fue un PDF delincuente o de algún lado. No. Esto está siendo grabado, chicos.
no hay que decir nada. Bueno. Bueno, acá tenemos el filamento, gracias al compañero que nos dijo. Tenemos el filamento de 7 metros, tenemos la cartulina que forma una parte cilíndrica hueca, que tiene un radio de 10 centímetros, creo que decía. Sí, de 10 centímetros y un H, una altura de 2 centímetros. Bueno, con esos datos, lo primero que tenemos que hacer antes que nada, creo que lo habíamos utilizado en el ejercicio 10 del trabajo práctico anterior, la densidad de carga lineal. Para calcular la densidad de carga lineal tenemos que utilizar una fórmula importante, que es lambda, la densidad de carga lineal, que también está ahí en el PDF que mandó el profe, que la densidad de carga lineal es igual a la variación de la carga o la carga puntual, como de las dos formas estando bien, sobre la La carga longitud de... del... ¿Qué? Bueno, la densidad de carga lineal es igual a la carga puntual analizada, sobre la longitud del filamento, digamos, del estudio del... Si es lineal, tenemos que ver un filamento sobre la longitud. Entonces lo que hacemos es sacar la densidad de carga lineal para utilizarla luego. La densidad de carga lineal, bueno, tenemos el valor, teníamos de dato esto y teníamos de dato que era de 7 metros. Sacamos la densidad de carga lineal que tiene que sí o sí estar expresada en coulombos sobre metro. Acá tenemos que tener en cuenta algo. La variación de la superficie cilíndrica es igual a esto. Esto sí, porque yo me acuerdo que en algún momento había pedido en algún parcial o algo de cilindro y nadie se acordaba la fórmula y el profe empezó a matarlo a todo, ¿eh? Así que no se olviden de la densidad cilíndrica, de la superficie cilíndrica, es 2pi por el radio por la altura. Y bueno, acá es lo que yo les quería hablar. Para llegar a esta fórmula hay que hacer, no sé, a mí cuando yo lo empecé a hacer, lo vi demasiado engorroso y dije, si te está pidiendo encontrarlo de una forma razonable, directamente saqué la fórmula final. Para un cilindro hueco, eso tienen que tener en cuenta, el campo eléctrico es este, para un cilindro hueco. Creo que está en algún libro, pero digamos yo lo vi de otra parte y lo interpreté. Para un cilindro hueco podemos calcular el campo eléctrico de esta forma. El campo eléctrico va a ser igual a 2 por la constante eléctrica por la densidad de carga lineal sobre el radio, no al cuadrado, sobre el radio simple. Eso tienen que tener en cuenta. Esta es una fórmula muy importante. Si tienen esto, en el parcial ya está, digamos, le dan el ejercicio, ponen los datos, se acuerdan de la superficie cilíndrica y ya está, digamos, mandan a guardar. Y bueno, reemplazamos Darío, todos los datos. ¿Qué? ¿podrías poner la página 25 del libro? 25, listo, Ahí listo, te lo ahora entra. explica, ahí te lo explica bastante bien cómo es. Creo que lo había visto y dije, no, esto está aplicado para cualquier lado. A ver, Ahí está bastante sencillo. Ahí nomás, más ¿acá? arriba, ahí. ¿Ahí? Recordando lo mismo que decíamos hace ratote, que bueno, en la primera parte es la misma que repito siempre, que el flujo, bueno, que el flujo del campo eléctrico va a ser igual a la integral de superficie cerrada del campo eléctrico por la diferencial de superficie. Bueno, que esto es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon sub 0. Pero lo único que cambia en este momento vendría a ser la densidad, la parte que se agrega acá, que la carga, como ya había dicho mi compañero, es igual a la densidad lineal por la longitud. Entonces se hace el reemplazo en la fórmula de eso. Y sabiendo que la superficie es una superficie cilíndrica, que en sí se está considerando solamente la superficie del cilindro, que vendría a ser el perímetro del cilindro por la altura, por eso es 2pi por radio por la longitud, nos da, bueno, ahí está, el flujo, la integral de superficie de la superficie cerrada del cilindro sería 2pi por radio por la longitud. Reemplazando esos valores en la ecuación, nos da la ecuación final que tendríamos que usar. Es la misma que mi compañero aplicó, solo que ahí no, acá se simplificó el 2, porque ahí en realidad abajo va un 4. Claro, acá ¿Se puede utilizó entender? la permeabilidad en el vacío
y nosotros en sí utilizamos, en la otra que yo hice, que La encontré, constante, utilizamos la la constante constante. eléctrica. La Entonces 2 quedó 2 también, por digamos, constante. la Las 2 dos tiene que dar están lo bien. mismo. Pero Y de esa acá de una forma, manera bastante sencilla les explica cómo sale la ecuación. Mira, no hay muchos pasos, o sea, es aplicando, no tienen que integrar nada, solo sabiendo cuál es la superficie del cilindro, cuál es de todo de la superficie del cilindro en sí, que es perímetro del círculo por la altura o por la longitud del cilindro. Eso es lo que tienen que recordar. La superficie gaussiana cuando es un cilindro hueco es el perímetro del círculo por la longitud. Es simple. Y bueno, eso es. y Continuamos con después. eso y con eso nomás llegamos al campo eléctrico con la Si primera resuelven de las derivación. dos maneras, le va a salir el mismo resultado. Yes, it is. Bueno, llegando a ese, Dice, al 9. Y bueno, con eso, ¿dónde está? Bueno, reemplazando, nos queda el campo eléctrico ese. Después en el punto B nos pedía calcular el flujo eléctrico y bueno, ya está muy sencillo, digamos. Si ya tenemos el campo eléctrico del el que interactúa en el cilindro hueco, ya tenemos ese valor, ya lo calculamos anteriormente y no nos olvidemos de utilizar la variación superficial, la variación superficial, el diferencial de superficie diferencial de superficie. Y bueno, que es 2pi por el radio por la altura. Y bueno, por la longitud y altura. por la longitud. No, es por la altura, bueno, longitud es lo mismo, digamos. Longitud y altura, en este caso están usando la longitud, por eso. La longitud del... Y bueno, con eso calculamos el flujo eléctrico del punto 9. ¿Alguna duda? Llegamos hasta acá porque 10, 11, 12 hay que hacerlo un poquito más complicado. Sí, eso lo dejamos ahí en el tintero, digamos. No teníamos O después, ahí mañana si ninguno. lo necesitan. Eso lo último, sí, si redondeamos el 13 que mandó el profe, ¿entendieron? ¿Lo entendieron? No, no lo ocultar. No, No. Si, creo, a ver, ahora si se los explico, se van a dar cuenta que es mucho de lo que vimos anteriormente, digamos, en el ejercicio 5, en el ejercicio, creo que 4. Es muy parecido, es como que, bueno, es un poco más teórico, pero es relativamente lo mismo. Bueno, vemos el 13 y de ahí cerramos la clase por hoy y después cualquier cosa nos dicen por el grupo. Una esfera hueca aislante tiene una densidad de carga uniforme eh, y sus radios interiores y exteriores son A y B, respectivamente. Utiliza la ley de Gauss para determinar la presión de campo eléctrico de las regiones. Acá también nos pide más o menos lo mismo que nos pedían hace rato, que el radio sea menor a, bueno, no se ve muy bien acá, a ver si puedo acercar. Oh, Si ¿cómo no es? me equivoco, un ejercicio así fue el que tomó el año pasado para el parcial. ¿Sí? Sí, un ejercicio como ese. Pero en este caso, en ese caso usó, o sea, pidió lo mismo que está pidiendo, pero en vez de que sea una esfera, era como con densidad lineal. Bueno, acá lo tenemos representado así. Lo saqué de un video, digamos, que lo tiene explicado así de 10 digamos. Después le mando el link. Creo que yo le mandé el link por el Google Classroom para que lo vean, digamos, el 13 bien explicado, viene bien, bien explicado. Y con otro caso más, con la gráfica de campo y radio, que eso no lo pide el profe, pero que está muy interesante para analizar. Bueno, el primer caso nos pide que el radio sea menor a el radio, que sería el radio 1 que nosotros tomamos acá. Creo que se ve muy chiquitito, pero no lo puedo agrandar y no quiero que crashee todo. El radio 1 sea menor a, bueno, tomamos el primer caso, hacemos lo siguiente. Lo que veníamos estudiando hace rato, lo del flujo eléctrico es igual al campo por 4pi por el radio, que sería todo esto, el delta de diferencial de eso. Siempre tomando el radio de análisis, que es igual a la carga neta encerrada por la probabilidad del vacío. Observamos que no hay ninguna carga encerrada
para una esfera imaginaria, digamos, es lo que veníamos diciendo hace rato. Cuando nosotros no tenemos carga y nosotros estamos analizando, a ver si puedo volver atrás, un radio menor, estamos en el vacío, digamos, estamos en la nada misma, entonces no tenemos carga. Entonces eso directamente nos concluye en que no tenemos campo eléctrico. Y nosotros podemos concluir que a un radio menor al radio mínimo del cascarón, tenemos un campo eléctrico igual a cero, porque no tenemos ninguna carga dentro de la esfera hueca, digamos. Ese es el primer análisis del primer caso, para un radio menor al radio A de la esfera. Bueno, para un radio 2 que está entre A y B, que sería en el medio, digamos. Acá sí o sí tenemos una, un campo eléctrico, porque está justo en el medio. Ahí, si se ve, no se ve, está muy chiquitito y no quiero que se vuele todo. Está justo ahí en el medio. Entonces, tenemos carga. Sí o sí tenemos carga. Entonces, lo que hacemos, como está en el medio de la carga, nosotros tenemos que hacer una diferencia. Te lo vamos a ver. Como lo veníamos relacionando, el flujo eléctrico es igual a el campo eléctrico por el diferencial de la superficie esférica, igual a la carga neta encerrada, o también puede ser igual, que lo reemplazamos acá, a la densidad volumétrica, por el volumen de carga encerrada. Entonces, reemplazando todo esto, nos queda que hacemos que nos queda directamente en esta parte, creo que me la hice mal, hasta acá, hasta ahí. Porque una vez que llegamos hasta ahí, tengo que poner que el campo eléctrico es igual a todo esto. De acá para allá, todo es flujo. Haciendo el análisis de flujo, hacíamos lo mismo que hacíamos hace rato, teníamos la variación, no, la densidad volumétrica, y bueno, hacemos lo mismo, siempre tomamos el mayor, que sería el radio 2, que sería mayor a A, entonces sacamos 4 tercios de pi, y lo que hacemos acá es que nos queda todo esto es igual al flujo eléctrico. Una vez que tenemos el flujo eléctrico, nos tenemos que acordar que el campo eléctrico estaba acá, digamos, no lo puse, pero tendría que estar acá. El campo eléctrico era igual, el campo eléctrico por la variación superficial era igual a todo esto. Entonces nosotros, ¿qué hacemos ahí? Despejamos el campo eléctrico y pasamos la variación superficial al otro lado. Y acá nos queda 4pi por r cuadrado. Esto, acuérdense que está mal, digamos, porque no, esto tenía que ir separado y tendría que estar acá abajo, como está acá. Que ves, acá ya se ve mejor. El campo eléctrico va a ser igual a la densidad de carga volumétrica por el radio mayor, que sería creo que era 12, no nos da valores, solo nos da expresión, que es mayor a A, y como simplificamos los 4pi, el 3 va hacia abajo y nos queda 3 por la permeabilidad del vacío por el radio que estamos analizando. Esa es la expresión para un campo eléctrico que está entre el extremo inferior de la esfera hueca y el extremo superior de la esfera hueca, que sería A y B. Ese es el campo eléctrico que podemos calcular. Y en el último caso, que tenemos para un R3 que está fuera de la esfera hueca, a ver si puedo volver, acá, que sería el último caso, un R3 mayor a B, que sería mayor a la superficie exterior de la esfera hueca, y es lo que veníamos diciendo, al nosotros centrarnos fuera de una esfera, no sabemos que está hueca dentro, entonces lo que hace, lo que se interpreta según la ley de Gauss, es que al estar fuera de la esfera, no la consideramos como una esfera hueca. Directamente nosotros hacemos que sea una carga puntual. El profe lo que hizo es analizar otra vez lo mismo, digamos, él hizo de otra forma, que yo le expresé igual, digamos, pero para que ustedes vean. Él hizo lo mismo que veníamos haciendo hace rato. Que ¿qué hizo acá?
Bueno, hizo lo mismo, hizo que el flujo eléctrico, primero empezó con el flujo eléctrico igual al campo eléctrico por el diferencial de la superficie, igual a la densidad de carga volumétrica por el volumen que está siendo analizado, y así. Y a eso llegó a una expresión muy parecida, y bueno, creo que es muy similar a la expresión anterior. Y eso creo que no era el concepto, digamos. Si ustedes ven el video que yo les mandé en el link, se van a dar cuenta que hace otro estudio, porque él no llega a ese punto. Él lo que hace es, dice, observamos que, que a esta superficie gaussiana de radio, bueno, esto es lo que puso el profe, que bueno, le da más o menos lo mismo. Y nosotros, lo que interpreta es lo que yo les mandé en el video, que dice que según la ley de Gauss se podría considerar el campo eléctrico del centro de la esfera de una carga puntual, se considera como una carga puntual a radios mayores de la superficie B. Entonces, quedando así, una carga neta, a comparación de esto, digamos. Y esa ecuación ya representa una carga puntual. Una carga Esa es la puntual. ecuación de... Claro, eso es lo que dice Gauss, en lo que yo entendí y en lo que vi en muchos lados. No lo que hizo el profe en el último punto, sino que él directamente, que Gauss dice, el enunciado de Gauss dice que cuando te sitúas afuera de una esfera, vos directamente la tomás como puntual. No te importa que sea hueca o que sea sólida, pero directamente vos Pero la ¿sabes tomás qué como pudo carga haber puntual. hecho? ¿Sabes qué pudo haber hecho? La carga neta en ese caso sería igual al volumen por al volumen por la densidad por la densidad a ver, carga neta Claro, igual al digamos, volumen. claro, lo Eso que es lo hizo que él acá hizo, es, si no me equivoco. claro, Reemplazó y después claro, a ver, perdón, simplificó. Reemplazó y claro, sí, simplificó nomás. sí, sí, lo hizo, pero digamos, él está tomando desde el radio afuera de la esfera hasta el extremo inferior, digamos. Por ahí, digamos, si está bien el estudio, sí, no sé, digamos, yo lo interpreté como lo que lo vi en varios libros y en el video, que directamente lo Sí. toma como una carga puntual, una carga neta completa. Y ahí Pero queda todo. una cosa, si nos damos cuenta, ahí dice que la esfera es aislante. Al ser aislante, no hay carga en ningún lado afuera. O sea, en el exterior, o sea, te hace hacer todo eso, pero al final el resultado es que no hay carga, no hay campo eléctrico afuera porque es una esfera aislante. En el principio lo dice, en el enunciado. Sí, una esfera aislante. Aislante, al ser aislante, ya afuera de la superficie no va a haber carga. No va a haber, no va a recibir campo eléctrico. Una superficie gaussiana que se encuentre fuera de la superficie, de esta superficie que es la carga, vendría a ser, la esfera hueca. Y creo que dudas al respecto de de toda la explicación, de toda la clase, alguna sugerencia, la escuchamos a todos. Del punto B podés explicar qué es lo que no era, es lo que te ¿Del B? confundiste. Sí, del 3, ¿Del, del 3? 3B, del 13, perdón. Ah, del 13. 3, no, el último, el último. Sí, sí, recién no. 3B. El, Ah, Sí. el B, locura. O sí, es ¿Cuál es este? ahí. La siguiente hoja donde decís que hay algo que está mal. Ah, en esta Ahí. parte, la voy a corregir cuando la suba, digamos. Acá, hasta esta parte, de acá para allá, todo eso es igual a flujo eléctrico. Todo esto es flujo eléctrico. Lo que yo no, bueno, hice mal es ponerle que sea igual a esto. Toda esta parte es igual a campo eléctrico. Y no nada que ver con esto. Digamos. No, sí tiene que ver, pero yo pasé los datos de un lado a otro y me olvidé pasarlo abajo y decir que esto es campo eléctrico. Porque si lo ven acá, todo esto lo que está acá es la misma expresión que está acá abajo, pero ya resuelta, digamos. Los 4 pi se simplifican y ya te queda todo bien ahí. Eso es lo que le decía, que ya lo voy a corregir, que lo hice mal por apurado, que hasta ahí todo esto es flujo eléctrico y de acá para allá era campo eléctrico que lo hice mal, digamos. No, no es que está mal la expresión, sino que está mal puesto, digamos. Tendría que haberlo puesto acá abajo como campo eléctrico.
Eso es lo que les decía, digamos. Un error de tipeo muy grave. Gracias. ¿No tienen otra duda, chicos? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna queja? Hablar de la vida. Disculpa, ¿cuándo va a subir esto? Porque recién entré yo. Eh, si me da el tiempo dentro de un rato, digamos. Y lo del video capaz que mañana a la mañana ya está. En el canal de YouTube vamos a subir YouTube, el video En de lo YouTube. que estamos explicando en YouTube. En el último, dice, ¿lo tomamos como carga puntual o no? Sí, Lía. El profe lo Considérenlo. mandó como, digamos, Si es si fuera, quieren hacerla simple, si quieren hacerla simple, les ponen lo mismo que dice el profe. Pero si quieren hacer un análisis por ahí, no sé, un poco más realista, pueden decir que es una carga puntual si lo ven desde afuera. Igual le pasé el link y le pasé otra vez el link por el grupo de cómo lo explica el, el profesor, creo que es un profesor, explica varias formas de representar este ejercicio, no solamente decir qué campo eléctrico tiene, sino que también una función entre campo eléctrico y el radio, que eso lo vi en varios lados que los piden en otras facultades, y a nosotros no solamente nos piden calcular esto, ¿no? Y bueno, y eso sería todo, creo. ¿Alguna sugerencia, duda? para la próxima una mejor enseñanza que no. Porque ¿Se esto fue aburrieron? ¿Se medio aburrieron? rapidín. ¿No se aburrieron? ¿No le gustó? ¿Le gustó? Lo que no hicimos es el 8, que el 8 es muy similar a los anteriores. El 10, el 11 y el 12. El- Que yo lo vi que son medio parecidos, ¿eh? Si ya vimos los anteriores, tranquilamente pueden sacarlo eso. Nosotros vamos a subir hasta lo que mostramos, ¿no? Después lo otro lo sacamos en dudas en el grupo de física, así nos ayudamos entre todos y nos sacamos las dudas que faltan. No creo que haya muchas dudas más, digo. Igual el trabajo es solo entregar, creo. No tiene calificación y creo que pinta a que no van a regularizar todo. Así que medianamente presentable tiene que estar el trabajo, sí, eso sí, pero no hay una exigencia, así que el que saca 10 tiene un premio, tiene alcohol en gel. Así que vi que estaban, bueno, yo tenía que hablar con el decano, pero vi como que el jefe de cátedra dijo que no y creo que su no es no, ¿eh? Más que nada es pedir una clase de práctica. Detengo la grabación. Ah, cortar la grabación de esto no tiene que estar grabado. Ah.